Hola, vamos a tratar los temas de la unidad 1, que ya saben que la dejamos para después de la unidad 2, o sea, luego ya tener algunos conceptos como para poder elaborar justamente algunas cuestiones más teóricas sobre la contabilidad. Y esto es la contabilidad como área del conocimiento. Comenzamos. Cuando uno habla del conocimiento, puede tener distintas formas de establecer cómo es ese conocimiento. En principio, hay una clasificación tradicional que clasifica los conocimientos como arte, técnica, tecnología social o ciencia. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Cuando se habla de arte, se habla de una destreza, de una habilidad personal, de un conocimiento propio personal, y en el caso nuestro será de una destreza o una habilidad profesional para aplicar ciertos conocimientos, en nuestro caso la contabilidad. Entonces considerar a la contabilidad como un conocimiento de arte no nos resulta lo suficientemente fuerte como para solventar o sustentar una disciplina con tanta historia. Cuando hablamos de técnica, hablamos de herramientas, o sea, un grupo de herramientas, como si fuera un martillo, como si fuera cualquier herramienta que nosotros necesitamos. Y estas herramientas sirven para algo, pero no se preguntan por qué lo están haciendo, sino que cumplen con esa función. En nuestro caso serían las herramientas para recopilar datos y transformarlos en información. Esta sería la clásica definición de información, datos transformados. Hay algunos autores en nuestro país que opinan de esta forma. Uno de ellos puede ser Fowler Newton, que es muy conocido, pero vamos a ver que hay otras formas de pensar al respecto de nuestra disciplina. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de un conocimiento ya superior, pero es un conocimiento que busca más conocimientos. Y esa búsqueda de mayores conocimientos se realizan a través del método científico. Esto quiere decir establecer ciertos problemas. Para estos problemas hay que establecer algunos modelos de estudio. Y con esos problemas y modelos de estudio se generan hipótesis que son soluciones desde la teoría. Este nuevo conocimiento puede convertirse en una teoría o en una ley de conocimiento. Pero siempre este nuevo conocimiento es refutable, o sea que con el pasar del tiempo puede ser suplantado por otro nuevo conocimiento. Pero hay conocimientos que tienen conceptos propios, que utilizan el método científico, pero que se dedican pura y exclusivamente a solucionar problemas de la humanidad en sociedad, de las actividades humanas en la sociedad. Estos conocimientos son conocidos como tecnología social. Como por ejemplo, hay algunos autores que consideran a la contabilidad como una tecnología social, así como a la administración, las ingenierías o la medicina. En la actualidad, la discusión académica está justamente entre si se la considera como una ciencia o como una tecnología social. En nuestro país estas dos corrientes están bastante presentes y hay grandes pensadores como el doctor García Casella de la Universidad de Buenos Aires que piensa que es una ciencia. El doctor Ostengo, uno de los autores que nosotros siempre tomamos como parte de la bibliografía, la clasifica como una ciencia aplicada. Pero por otro lado hay gente que la considera como una tecnología social, como por ejemplo la doctora María Cristina Wirtz. En definitiva, nosotros, ¿qué pensamos? O sea, nosotros, la cátedra en general está también en esta disyuntiva, pero tiramos por ahí un poco más hacia la ciencia, como un conocimiento un poco más complejo. Pero podemos decir que la contabilidad es un área del conocimiento que tiene un objeto de estudio, y esto sí es para todos los conocimientos organizados, y el objeto de estudio es el patrimonio de los entes. Con los conceptos propios que elaboró la contabilidad y algunos que toma de otras disciplinas,
puede medirlo y analizarlo. También elabora información que permita determinar la situación de ese patrimonio en un determinado momento, así como su evolución, ¿sí?, a través de las modificaciones. Y que tiene un proceso específico y propio, elaborado por la propia disciplina. Esta sería la parte técnica. La información que se presenta tiene que ser entendible y tiene que poder aplicarse para justamente el control de la gestión del ente y para tomar decisiones, tanto dentro del propio ente como por aquellos interesados externos en las actividades que desarrolla este ente y por el impacto que estas actividades generan en la sociedad. Por lo tanto, decimos que el objeto de estudio es el patrimonio de un ente económico, con o sin fines de lucro. Pero este patrimonio tiene un carácter dinámico, que será la empresa o el ente en marcha. Esto quiere decir que realiza hechos económicos, sea que tenga fin de lucro o no. Y mediremos estas variaciones de este patrimonio a lo largo de un ejercicio económico. Como nosotros habíamos dicho, todo conocimiento organizado, conocimiento científico, en definitiva, comienza con la generación, ¿sí?, o enfrentarse a determinados problemas. La contabilidad, con su objeto de estudio el patrimonio, presenta tres grandes problemas. El primer problema es la captación o reconocimiento de los hechos económicos, de su transformación en información. Esto es muy importante porque este problema es el que atañe sobremanera para nuestra asignatura de contabilidad 1. Y con este vamos a estar lidiando todo el año. Es decir, reconocer cuáles son los hechos que van a hacer variar al patrimonio neto. Y una vez que los captamos, que los reconocemos, tenemos que transformarlos en información. Para eso se genera toda la parte técnica que comenzaremos a ver en la unidad 3. El otro gran problema de la contabilidad es cómo medir los valores del patrimonio neto. ¿Cómo medimos los valores del activo, del pasivo? ¿Cómo medimos el resultado? Para esto se crea un modelo. Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Los modelos, desde el punto de vista del conocimiento, se forman a través de considerar determinadas variables. En este modelo de medición que plantea la contabilidad, se basa en tres variables: el capital a mantener, que algo ya vimos al final de la unidad 2, la unidad de medida y los criterios de medición. Cuando hablamos del capital a mantener, como habíamos dicho al final de la unidad 2, estamos hablando de ese parámetro que nosotros necesitamos para poder medir el resultado. Y ese parámetro puede ser el capital financiero o el capital económico. El capital financiero es el que expresa el aporte de los socios medidos en pesos. Y el capital económico lo expresará, pero pensando en la capacidad productiva. Este es un tema que desarrollaremos más adelante y que podrán profundizar en contabilidad 2. La unidad de medida es la moneda en curso legal en el país, para nosotros los pesos, pero ya sabemos que la unidad de medida nuestra no tiene un valor constante, sino que por el efecto de la inflación su poder adquisitivo va disminuyendo. Por lo tanto, un peso de finales de un ejercicio económico no puede adquirir la misma cantidad de bienes que un peso al inicio. Por lo tanto, hay una unidad de medida que no es homogénea, sino que es heterogénea. Entonces ahí
hay que hacer unas consideraciones que iremos viendo también, ustedes irán viendo a lo largo que vayan desarrollando las distintas materias de contabilidad. Los criterios de medición. Si yo digo, yo tengo mercaderías, entonces digo, bueno, cuando las voy a vender, pienso, bueno, ¿a qué valor las compré? Estoy utilizando un, una medición del pasado. Pero alguien puede decir, sí, pero ¿cuánto me cuesta reponerlas ahora? Entonces estoy utilizando una medición del mercado. Entonces, fíjense que por ahí cada una de estas variables, ¿sí?, tiene variantes, ¿sí? O sea, tiene aspectos específicos para ser estudiados. Por eso, este es el gran problema de la contabilidad que los va a acompañar a lo largo de toda la carrera y luego a lo largo de todo el ejercicio profesional de los contadores. Y los licenciados en administración tienen que saber identificar esto también para poder luego asesorar a los organismos, a las organizaciones con las que trabajen. El otro gran problema es cómo exponemos o cómo presentamos la información. Y acá uno dice, bueno, es fácil, hago un informe. Bueno, pero el informe, ¿para quién será? ¿Para los usuarios externos o para los usuarios internos? ¿Por qué? Y porque pueden tener distintos intereses. Los usuarios externos son generalmente los inversores y acreedores. O sea, inversores actuales y potenciales y acreedores actuales y potenciales. Pero también ahora hay otros interesados en general. Hay organismos que quieren saber cuál es el impacto en el medio ambiente de las actividades de nuestra empresa, que quieren saber cuál es el impacto social de nuestras actividades, ¿sí? Ya no solamente inversores y acreedores. Y entonces tendremos que elaborar distintos informes. Pero también puede haber informes internos para los propios directivos que querrán mayor información. Y esto influye también con el primer paso, que era el paso del reconocimiento. Este cuadro se encuentra en un museo importante en la ciudad de Nápoles, en Italia. Representa a un monje franciscano que nació a mediados del siglo XV y murió a principios del siglo XVI. Este señor, Fra Luca Pacioli, en 1494, escribió un tratado de 14 tomos que se denominó de aritmética y geometría de las proporciones y la proporcionalidad. Pero en el tratado o tomo 11, en el título noveno, específicamente escribió acerca de las cuentas y las escrituras. Para nosotros, este título noveno es sumamente importante, ya que él sistematizó, luego de un estudio prolongado que hizo, y eligiendo específicamente las prácticas comerciales que realizaba un comerciante prominente de la ciudad de Venecia, pudo sistematizar una forma, una técnica que permitiera llevar cuenta de los negocios. Esto se toma como el fundamento de nuestra técnica contable, en sí, de toda la disciplina contable, que luego superó justamente toda la parte meramente técnica, y hasta la actualidad se mantiene casi sin cambios. O sea, los principios básicos están iguales. Fijarse entonces la importancia que tiene este señor y esto que él realizó en 1494. Ya lleva más de 5 siglos y está vigente y se practica en todo el mundo en la actualidad. Fíjense a continuación lo que él recomendaba en este tratado noveno, en el tratado 11, perdón, el título 9. Fíjense lo que escribió. Como es bien sabido, quien desee dedicarse al comercio y operar con la debida eficacia necesita fundamentalmente tres cosas. La principal de ellas es el dinero. A ver, acá tenemos que recordar que el capitalismo comercial nació en Italia alrededor del siglo XIII, o sea, en el 1200, ¿sí? Entonces, fijarse, él escribió esto en el siglo XV, ¿sí? Entonces,
para dedicarse al comercio había que tener dinero. La segunda cosa que se precisa para el tráfico mercantil es ser un buen contador y saber hacer las cuentas con gran rapidez. ¿Sí? Así que bueno, los que vayan a estudiar contador público, fíjense que la historia del contador público viene desde hace muchísimo tiempo. Y la tercera y última cosa necesaria es la de registrar y anotar todos los negocios de manera ordenada, a fin de que se pueda tener noticia de cada uno de ellos con rapidez. Bien, esto, lo que nosotros hicimos en la unidad 2 fue un comienzo, registrar y anotar todos los negocios. Podríamos nosotros decir registrar y anotar todas las variaciones patrimoniales de manera ordenada, con aumentos y disminuciones, a fin de que se pueda tener noticia, información de cada uno de ellos con rapidez. En esto es en lo que vamos a ir avanzando. Estos son los cimientos de nuestra práctica contable. Fijarse que esto fue escrito en 1494, ¿sí? O sea, 2 años después del descubrimiento de América. Y hace referencia básicamente a justamente los movimientos mercantiles, porque era lo más importante en esa época. Nosotros sabemos, porque ya lo hemos dicho varias veces en clase, que el encuadre actual es el capitalismo financiero. O sea, lo que importa es la circulación de dinero y todo lo que se pueda convertir en dinero. Esta técnica contable que él diseñó sirve y ha servido durante todo este tiempo para generar la gran área de la contabilidad, que es la contabilidad patrimonial, que en la actualidad nosotros la referimos como patrimonial o financiera. Pero nosotros sabemos que todos los conocimientos van evolucionando. Entonces, esto quiere decir que la misma contabilidad ha ido evolucionando y en la actualidad presenta diversos segmentos. Segmentos o sectores de estudio. El primario, el primero de todos, es el segmento de la contabilidad patrimonial o financiera. Esto es en lo que nosotros nos estamos introduciendo. Pero, ¿qué pasa? O sea, nosotros no solamente queremos saber cuál es el estado de la situación patrimonial y cuál ha sido el resultado, sino que en la propia definición que nosotros elaboramos de contabilidad, sabemos que es importante tener información para evaluar la gestión, ¿sí? O sea, para evaluar cómo se desempeñaron los directivos, si las decisiones que tomaron son buenas. Entonces, se toma toda la información que brinda la contabilidad patrimonial y se la utiliza para tomar decisiones permanentemente. Después vamos a ver que en esta contabilidad de gestión se puede avanzar muchísimo más. Los estados también utilizan la contabilidad para saber cuál es la ejecución de sus presupuestos. Esto abre un nuevo segmento de la contabilidad, que es la contabilidad pública. Todos los estados realizan esta contabilidad para tener un control de la ejecución presupuestaria. Pero como el tiempo avanza y nuevas actividades se van incorporando, ya desde hace unos cuantos años, alrededor de 50 años o más, ¿sí? Si estudiamos por ahí la evolución del pensamiento y de la preocupación acerca del medio ambiente y acerca de los grupos sociales, la contabilidad también ha avanzado en esos ámbitos. Es decir, a partir principalmente de los años 1980 en adelante, se puede hablar de un segmento de la contabilidad social y ambiental. En una primera época habían aparecido eh, estudios sobre contabilidad social y estudios sobre contabilidad ambiental por separado. Pero en la actualidad se entiende que lo ambiental y lo social, ¿sí?, son eh, eh, dos aspectos que se retroalimentan y por lo tanto hay que estudiarlos en forma conjunta.
Este es un aspecto de la contabilidad que tiene muchísimo desarrollo en el mundo y también en nuestro país. Pero también desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, se realiza también una contabilidad, pero con las cuentas nacionales. Esto tiene que ver y está muy ligado a los conceptos macroeconómicos que ustedes van a ver en segundo año. Después hay todo un sector de la contabilidad que se dedica a la investigación. Esto es lo que se denomina investigación positiva, contabilidad positiva, ¿sí? Entonces es la contabilidad que va viendo cuáles son las realidades y propone soluciones desde el punto de vista de la teoría contable. Más allá entonces del sector o segmento de la contabilidad que nosotros estemos estudiando, tenemos que siempre recordar que como disciplina la contabilidad tiene un objeto de estudio, o sea, ¿qué estudia? Estudia el patrimonio, así sea el patrimonio de un ente con fines de lucro o sin fines de lucro, el patrimonio público, eh, en el que también por ahí vamos a incluir los aspectos ambientales, ¿sí? El patrimonio de la sociedad en general, con un propósito siempre se realizan los estudios. O sea, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Cuál es mi motivación? Porque en realidad lo que se quiere realizar es mejorar el proceso decisorio. Entonces nos planteamos un objetivo. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar todo esto y para qué vamos a hacer todo esto? Justamente mejorando el proceso decisorio queremos tomar mejores decisiones. ¿Qué vamos a tener que hacer? Medir mejor los elementos y las variaciones y para justamente las decisiones de gestión y el control sobre esa gestión. Entonces, este es el punto que siempre tenemos que tener en claro. El objetivo, ¿sí? El objetivo no va a ser solamente registrar las operaciones como nos decía Luca Pacioli en la actualidad, ¿sí? Él lo dijo hace más de 500 años. Pero en la actualidad, ¿qué queremos hacer nosotros? Esta información, con los medios con los que se cuentan en la actualidad, con la celeridad de los negocios, es necesario tener información permanente al día. ¿Por qué? Porque de ella depende justamente las decisiones que se vayan a tomar, la gestión del negocio, la gestión de una ONG, la gestión de un Estado. Fíjense qué importante que es entonces la contabilidad. Todo esto que nosotros estamos aprendiendo tiene ese objetivo, mejorar la gestión y el control que se realiza sobre ella. Bien, siempre tenemos que recordar, nosotros nos estamos introduciendo en el estudio de la contabilidad patrimonial. Este estudio de la contabilidad patrimonial nos permitirá como tener una base para luego ir explorando el resto de los segmentos de la contabilidad. Siempre tenemos que recordar que partimos de una estructura patrimonial, porque recuerden que el patrimonio es uno de los grandes derechos que nosotros estudiábamos que todo ente podía tener. Pero esta estructura patrimonial no va a quedar inamovible, porque esta empresa o ente en marcha realizará hechos económicos. Estos hechos económicos indefectiblemente generarán variaciones patrimoniales. Esas variaciones patrimoniales pueden ser permutativas o modificativas. Las dos alterarán la estructura patrimonial, pero nos interesa siempre saber acerca de las variaciones patrimoniales modificativas, porque esas cambian la cuantía del patrimonio neto. Y específicamente, ¿sí? Nos estamos centrando en las variaciones patrimoniales modificativas que surgen de la realización de operaciones con terceros, porque esas generan resultados devengados. Esos resultados devengados alteran la estructura patrimonial, pero cambiando la cuantía del patrimonio neto. Entonces tenemos una nueva estructura patrimonial y comienza de nuevo esta rueda. Hasta aquí tenemos los conceptos básicos, ¿sí? De la estructura del conocimiento contable. Esto, a medida que vayamos avanzando en las distintas unidades, lo iremos profundizando.
sirve como un cimiento para todo lo que se va a ir incorporando después. Recomendación siempre, leer, volver a leer y preguntar todas las dudas que tengan. Bien, dejamos aquí y nos encontraremos ya con conceptos de la unidad 3.